Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a este Senado de la República, la casa de la oposición. Ayer fuimos testigos del desvío ominoso de recursos públicos para cumplir con las terquedades del presidente López Obrador. Como el primer mandatario no acepta la oposición a su gobierno, obviamente no acepta el desacuerdo y después de una manifestación clara y ciudadana hace unos días, pues él hace todo lo necesario para que vaya, digamos, quiera demostrar o pueda demostrar algo que evidentemente no es real. Es claro que los mexicanos están dispuestos a defender nuestra democracia y bajo esta lógica, pues el presidente de la República se organizó su propio mitin en la Ciudad de México, así como lo escucha. El primer mandatario de este país, como no acepta la oposición y no aceptó la marcha rosa en defensa del INE, pues el señor se organizó su propio mitin. Ayer se tuvieron reportes de entrega ilegal de apoyos. Trajeron gente de todo el país, bueno, es más, incluso pagaron vuelos y hospedaje. Bueno, para rematar, digamos, este hecho, obligaron a las personas a ir en contra de su voluntad a marchar. En lugar de reparar el metro, los llenaron de pósters, desviaron recursos de las instituciones de gobierno y desperdiciaron recursos etiquetados. Todo para cumplir con un capricho basado en la egolatría del presidente. Los servidores públicos federales, estatales y municipales de Morena le hicieron el trabajo sucio a López Obrador. Acarrearon a personas para llenar el evento de este mandatario. Por cierto, no pudieron llenar el Zócalo. Llevaron a trabajadores, tianguistas, locatarios de mercados, ambulantes, incluso a beneficiarios de programas sociales los amenazaron con quitarles sus apoyos, sus plazas o incluso no renovarles contratos si se negaban a ir a la marcha. A todos ellos, yo claramente desde aquí, desde el Senado de la República, les digo, sé perfectamente que fueron obligados. Sabemos, todo México sabe que fueron obligados. El humanismo de López Obrador está basado en el acarreo, en la egolatría del presidente, en el mal uso de recursos públicos. El humanismo de Morena está basado en los contratos a modo, en la corrupción, en los sobres amarillos llenos de dinero, en las casas grises y en las obras obsoletas. Este gobierno obliga, amenaza, amedrenta al pueblo de México con tal de quedar bien con las necedades del presidente. Después de la manipulación que hicieron, queda claro que no podemos dejar en sus manos el diseño de las instituciones electorales. Imagínense, si gobiernan con trampa y quieren adueñarse del INE, pues evidentemente las elecciones las van a hacer con trampa. Los gobiernos de Morena se niegan a pagar medicamentos, a ofrecer servicios de salud dignos, se rehúsan a detener la violencia, pero eso sí, para el mitin ególatra del presidente no escatiman ni un solo centavo. No han dado un solo resultado en favor de los mexicanos, pero no tienen reparo en cumplirle los caprichos a su patrón. Escuchar en el mensaje de López Obrador decir que, y quiero abrir comillas, hemos reducido la incidencia delictiva. Bueno, incluso se atrevió a decir, abro comillas, no se permite el influyentismo, el nepotismo, el amiguismo, la corrupción. También en este discurso desde el Zócalo, increíblemente se atrevió a decir, y abro comillas, no se hace ningún acuerdo con ningún grupo de la delincuencia organizada. Todo esto, sin lugar a dudas, es una mentira descarada. Todos sabemos que es una mentira o muchas mentiras descaradas. En el mismo evento hemos visto un despliegue de corrupción brutal. Yo diría, fue una mañanera más, pero desde el Zócalo capitalino y obviamente este gobierno de la República
tiene que vivir una realidad, y peor aún, los mexicanos tenemos que vivir una realidad como consecuencia de este pésimo gobierno. Hay más de 135,000 personas que han sido asesinadas en nuestro país. Esta cifra de 10 mujeres que son asesinadas diariamente en nuestro país es lacerante, es inhumana. Más de 37,000 personas se encuentran desaparecidas. Y mientras esto pasa, el presidente con sus funcionarios ignoran la realidad y quieren tapar la realidad con este mitin, esta marcha, en lugar de darle respuesta a los mexicanos que están buscando hoy verdad y justicia. El gobierno de Morena pasará a la historia como un gobierno que tiró los recursos públicos de los mexicanos en obras que no dan resultados. Este gobierno será el gobierno de la complicidad con el crimen organizado. Este gobierno pasará a la historia como el gobierno de los contratos con influyentismo y con corrupción. Basta ver los contratos que le ha dado el gobierno federal a la prima del presidente o al hijo de Bartlett, o es más, los nexos que tiene esta empresa contratista de Pemex con la nuera del presidente, en torno, por cierto, a la Casa Gris. Los humanistas sobres amarillos llenos de dinero que recibieron los hermanos del presidente están siendo muestra clara de este gobierno. Incluso la ilegal campaña que desplegaron para promover con dinero de los mexicanos la imagen del primer mandatario en el transporte público de la Ciudad de México es una muestra clara de este pésimo gobierno. Así como los cientos de camiones que ocuparon ayer para movilizar, más yo diría, para obligar a las personas a acudir a esta manifestación y así subirle el ego a un presidente que prefiere eventos populistas en lugar de dar resultados. Congratularse de que 40 millones de mexicanos tienen que vivir en Estados Unidos porque aquí en su país de origen no han tenido las condiciones dignas de un trabajo, me parece que es terrible y es lastimoso congratularse desde el poder y desde el gobierno. No cabe duda que esta administración de Morena solo ha sabido hacer campaña, pero nada ha sabido de ser gobierno. Ayer quedó al descubierto pues que esta movilización, esta propuesta para movilizar su estructura partidista sirve a los intereses políticos, no sirve a los mexicanos, incluso no les sirve a quienes ayer fueron movilizados, porque la realidad, desafortunadamente, después de la movilización, sigue siendo la misma. El presidente quería ver un Zócalo lleno y no lo logró. Los huecos vacíos en el primer cuadro demuestran que el acarreo fue ofensivo e inhumano. El hartazgo de los manifestantes fue mayor porque el abuso no tuvo límites. Los obligaron a ir, incluso algunos los obligaron a llevar a más personas. Otros fueron amenazados y mientras tanto este gobierno sigue generando pobreza, inseguridad y violencia. Por ello informo que presentaré una denuncia ante la autoridad electoral por desvío de recursos públicos con fines electorales, por este uso y abuso de camiones, metrobuses, autos oficiales, amenazas y acarreo. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias.